Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo una pareja de hermanos muy famosa de la antigüedad, Castor y Pólux, los Dioscuros. Las fuentes que nos han llegado, bueno, pintan un cuadro fascinante pero complejo, ¿no? Sobre todo en cuanto a quiénes eran, hombres, dioses, un poco de ambos. Exacto, esta dualidad es, yo diría, la clave de su mito. Son el ejemplo perfecto de esto que se llama heteropaternidad superfecunda. O sea, misma madre, Leda, la reina de Esparta, Ajá. pero padres distintos. Las versiones más conocidas dicen que Castor era hijo del rey mortal Tíndaro, pero Pólux era hijo de Zeus, que, bueno, sedujo a Leda transformado en cisne. Y claro, esta mezcla de lo mortal y lo divino, pues, define toda su historia. Y esa mezcla viene desde el principio, ¿verdad? A veces se dice que nacieron de un huevo, Eso es. junto a sus hermanas Helena, bueno, la de Troya, y Clitemnestra. Así que hoy vamos a intentar desentrañar quiénes eran realmente, qué hazañas los hicieron tan legendarios y por qué su culto fue tan importante tanto en Grecia como después en Roma. Pues sí, empecemos quizá por sus roles, por sus especialidades, por así decirlo. No eran unos gemelos cualquiera. Se les veía como protectores de los marineros. Esa aparición famosa como el fuego de San Telmo, ¿sabes? En las tormentas. ¿Así? Pero también eran grandes jinetes. Y Pólux, además, un boxeador de primera. Figuras a las que acudir, vamos, en momentos de peligro. Qué interesante cómo sus roles ya reflejan esa dualidad que comentabas. Protectores en el mar, que suena casi divino, y luego maestros en habilidades muy físicas, muy terrenales, como la lucha o montar a caballo. Totalmente. Y el vínculo con los caballos es fundamental. Es un rasgo que de hecho los conecta con otros gemelos divinos indoeuropeos, como los Ashvins en la India védica. Anda. También jinetes protectores. Por eso en el arte casi siempre los vemos así, a caballo, con lanza y a menudo con ese gorro cónico, el pilos, El Pilos. que algunos dicen que era un resto del huevo del que nacieron. Una curiosidad. Y como héroes de mitología, pues no les faltaron aventuras, claro. Estuvieron con los argonautas, ¿no? En la búsqueda del vellocino de oro. Correcto. Y ahí Pollux tuvo su momento de gloria, ¿verdad? Boxeando contra el rey Amico. Exacto, una demostración de su fuerza y habilidad, pero quizá una intervención más personal y que los define mucho fue cuando rescataron a su hermana Helena. Ah, cuando la raptó Teseo. Eso es, no solo la liberaron, que invadieron el Ática para ello, sino que encima se llevaron a la madre de Teseo, a Etra, como venganza. Esto ya nos muestra un carácter fuerte, a veces implacable. Hablando de implacables, el episodio con sus primos, Idas y Linceo, por el rapto de las hijas de Leucipo, Febe e Hilaira. Eso parece un punto bastante oscuro, ¿no? ¿Las raptan? Aunque estaban prometidas a sus primos. Sí, ese conflicto, que a veces se mezcla también con una disputa por un robo de ganado, acaba en tragedia. En una emboscada, Iras hiere de muerte a Castor, al hermano mortal. Uf. Pólux, claro, venga a su hermano matando a Linceo. Y justo cuando Idas iba a acabar también con Pólux, interviene Zeus, un rayo fulminante, y salva a su hijo, al divino. Y aquí la historia da un giro, que lo cambia todo, ¿verdad? Cambia. El dolor de Pollux es tan grande que Zeus le ofrece algo increíble. Así es. Le ofrece la inmortalidad total, para él solo en el Olimpo, o la posibilidad de compartir su divinidad con Castor. Compartirla. ¿Cómo? Pues alternando. Un día en el Olimpo, digamos disfrutando de la divinidad, y otro día en el Hades, en el inframundo, junto a su hermano muerto. Y Pollux elige compartir. Es una imagen poderosísima. Esa lealtad que literalmente desafía la separación entre la vida y la muerte. Pocos mitos llevan el amor fraternal a ese extremo. Sin duda. Y ese acto los convierten en el símbolo supremo de la unión entre hermanos. Y como recompensa final, digamos, son catasterizados, transformados en la constelación de Géminis, las estrellas gemelas que vemos hoy. Su culto fue enorme, sobre todo en Esparta, claro. Allí incluso representaban la diarquía, ese sistema tan peculiar de dos reyes que tenían. Exacto, se les simbolizaba con los dócana, que eran como dos postes de madera unidos por travesaños, una representación muy abstracta, que se llevaban incluso en campaña militar. ¿Y en Roma qué tal? Porque también fueron importantes allí. Importantísimos. El templo de Castor y Pólux en pleno foro romano es un testimonio de eso. Se dice que se prometió su construcción justo después de la batalla del lago Regilo.
Ah, la batalla legendaria. Sí, donde supuestamente aparecieron ellos dos, a caballo, liderando la caballería romana hacia la victoria. Se convirtieron en los patrones de los équites, la clase de los caballeros romanos. ¿Y cómo era esa veneración en la práctica? ¿Qué hacía la gente? Pues mira, un ritual muy interesante era la theoxenia, la hospitalidad divina. Básicamente, preparaban mesas con comida y bebida como si ellos, los dioscuros, fueran a venir como invitados, físicamente. Qué curioso, como si fueran a sentarse a la mesa. Exacto. Una forma de culto muy cercana, muy íntima. Y fíjate, su figura perduró incluso con el cristianismo. A veces se les asociaba con parejas de santos como Cosme y Damián o Pedro y Pablo. Incluso aparecen mencionados en los Hechos de los Apóstoles, como mascarón de proa del barco que lleva a Pablo a Roma. Pone cuya enseña eran los dioscuros. Increíble la persistencia. Entonces, Castor y Pollux encapsulan esa tensión constante, ¿no? Entre lo mortal y lo divino, la vida y la muerte. Pero sobre todo, son el gran arquetipo de la lealtad entre hermanos. Exactamente, protectores en tierra y mar. Su leyenda es la de un vínculo tan fuerte que fue capaz de trascender la propia muerte y que ha dejado su huella en mitos, en rituales, en el arte y hasta en las estrellas. Y nos deja pensando, esta recurrencia de figuras de gemelos divinos, jinetes, protectores, en culturas indoeuropeas distintas pero relacionadas, los griegos, los védicos, quizá los bálticos. ¿Qué nos dice eso sobre cómo veían estas sociedades antiguas la cooperación, la dualidad del mundo, esa conexión entre lo humano y, bueno, lo trascendente? Es una buena pregunta para seguir dándole vueltas. Sí, una reflexión interesante. Hoy nos metemos en un mundo que, bueno, normalmente no vemos, la radiación infrarroja. Tenemos un artículo enciclopédico bastante completo como guía, y la idea es explorar juntos qué es eso de la luz invisible, cómo se llegó a ella casi sin querer, y por qué es tan importante, vamos, en nuestro día a día y en la ciencia. A ver que sacamos en claro. Pues sí, el principio es curioso, ¿eh? William Hershey, allá por 1800, estaba con un termómetro, midiendo la temperatura de los colores del sol, y de repente ve que más allá del rojo, donde ya no se veía luz, el termómetro marcaba más calor todavía. Los llamó rayos caloríficos. Pero ojo, es mucho más que calor. Es una forma de luz con sus propias reglas. Entendido. O sea, radiación electromagnética, como la luz que vemos, pero con ondas más largas. Justo después del rojo, ¿no? Y antes en las microondas. Va, más o menos, de 780 nanómetros a 1 milímetro. Y lo clave, invisible para nosotros. Ah, y que se divide en partes. Cercano, medio, lejano, NIR, MWRI, FRI, esas siglas. Exacto. Y lo emite todo. Cualquier cosa con temperatura por encima del cero absoluto, vamos, es la famosa radiación de cuerpo negro. Nosotros mismos, a temperatura ambiente, pues emitimos en infrarrojo térmico, sobre los 10 micrómetros. Y a nivel molecular, esto es interesante, hace vibrar las moléculas. Cada enlace químico vibra de una forma particular al absorber infrarrojo. Por eso la espectroscopía IR es como una huella dactilar química. Identifica sustancias. ¡Anda! Y decías que gran parte de la energía del Sol es infrarroja. Más de la mitad, sí. Principalmente en el infrarrojo cercano, el NIR. Nos calienta, claro, pero sus usos van mucho más allá. Aquí es donde se pone la cosa interesante, ¿verdad? Porque no es solo sentir calor, es información. A ver, repasando usos así llamativos. Visión nocturna. Aunque eso a veces necesita iluminar con LEDs IR, ¿no? Sí, eso es. Hay que diferenciarla bien de la termografía. Las cámaras térmicas son pasivas, no emiten, solo, digamos, recogen la radiación infrarroja que emiten las cosas. Suelen trabajar en el infrarrojo lejano, el térmico, entre 9 y 14 micrómetros. Te dejan ver diferencias de temperatura. Pero, cuidado, aquí entra un factor clave, la emisividad. Emisividad. Espera, ¿cómo afecta eso a lo que se ve? Pues muchísimo. Es emisividad, la eficiencia con la que algo emite su propio calor.
Imaginad dos objetos a la misma temperatura. Uno puede parecer más caliente en la cámara si emite mejor, como una superficie oscura y mate, y otro más frío si emite mal, como un metal pulido, que refleja más el entorno. Una bolsa de plástico, por ejemplo, puede ser casi transparente para la cámara térmica, y unas gafas normales, pues opacas. Si no tienes esto en cuenta, puedes medir fatal. Vale, bueno, entendido. Qué detalle. Y luego, las comunicaciones que no vemos. El mando de la tele, con su LED infraojo. Tan simple. Y más importante aún, la fibra óptica. Internet, vamos. ¿Funciona con infrarrojo cercano o no? En la banda C, creo. Justo en la banda C. Y no es por casualidad, ¿eh? Es una ventana. En esa longitud de onda, las fibras de vidrio de sílice son súper transparentes. Las pérdidas de señal son mínimas. Por eso podemos mandar datos tan lejos. O sea que el infrarrojo nos conecta aquí, en la Tierra, y también nos lleva al espacio. De manera fundamental, en astronomía es esencial. Nos deja ver cosas muy frías que no brillan en luz visible. Planetas fuera del sistema solar, por ejemplo, o las nubes de polvo donde nacen las estrellas. Y quizá lo más increíble, ver el universo cuando era joven. La luz de galaxias muy lejanas nos llega estirada, desplazada al infrarrojo por la expansión del universo. Es mirar al pasado. Es alucinante. Una luz invisible que revela tantísimo. Pero no solo lo usamos nosotros con tecnología. La naturaleza también sabe de esto. Así es, hay animales con visión infrarroja. Las víboras de foseta, algunas boas, pitones, tienen unos órganos especiales, las fosetas loreales. Detectan el calor de sus presas, en plena oscuridad, incluso los murciélagos vampiro, para encontrar dónde morder. ¡Jo, qué pasada! Y para rizar el rizo, en el arte, ¿cómo es eso? Fotografía, pero sin dañar nada. Puedes ver los bocetos originales del pintor, los cambios que hizo, los llaman pentimenti, los arrepentimientos. Ayuda a saber si un cuadro es auténtico o a estudiar textos antiguos, como los rollos del Mar Muerto. La tinta de carbón absorbe mucho el IR y destaca. En resumen, esta radiación infrarroja, que no vemos, está por todos lados. Y es fundamental. Desde el mando a distancia hasta cómo vemos nacer estrellas o cómo cazan algunos animales. Nos abre los ojos al oculto. Exacto. Y eso nos lleva a una última reflexión, ¿no? Hemos desarrollado tecnología para ver en el infrarrojo, un espectro invisible para nosotros. Hemos ampliado nuestros sentidos. Entonces, la pregunta es, si pudimos hacer eso, ¿qué otras realidades, qué otra información, qué otros fenómenos podrían estar ahí mismo, ahora mismo rodeándonos? Simplemente porque todavía no hemos inventado o desarrollado los sentidos, ya sean biológicos o tecnológicos, para poder captarlos. ¿Qué más nos estaremos perdiendo? Bienvenido o bienvenida a esta exploración. Hoy nos vamos a centrar en el haiku, esta forma de poesía japonesa tan breve y evocadora. Sí, y para entenderlo bien nos basamos en fragmentos de un artículo enciclopédico bastante detallado sobre su historia, su estructura, cómo se ha difundido. Exacto. El objetivo es intentar captar la esencia del haiku, o sea, qué es tradicionalmente, cómo ha ido cambiando. Y sobre todo, yo creo, porque ha conectado con gente de culturas tan distintas, ¿no? Es fascinante. Pues sí, vamos a empezar con una imagen muy famosa. Seguro que a muchos les suena. La de la vieja charca, la rana, de Matsu Fasho. ¿Lista para esta inmersión? Lista, vamos allá. De acuerdo. A ver, si empezamos por lo básico, lo que define al haiku japonés es su brevedad, ¿verdad? La fórmula clásica. 3 frases. 3 frases, sí, con ese patrón sonoro de 5, 7 y 5 on. Y esto es importante, ¿eh? Un on no es exactamente lo mismo que una sílaba nuestra. Ah, explícanos eso un poco. Claro, el on es una unidad de sonido en japonés. Una vocal corta cuenta como 1. Pero, ojo, una vocal larga o una consonante doble, eso ya son 2 on. Y la n al final de sílaba también suma 1. O sea que los 17 on japoneses no son 17 sílabas como las entendemos aquí. Para nada. Serían más bien unas 12 o 13 sílabas en español aproximadamente. Mide más el tiempo, el ritmo sonoro. Entendido.
Y aparte de esta métrica, hay dos elementos que siempre se mencionan, el kireiji y el kigo. Fundamentales. El kireiji es la palabra cortante. Funciona como una pausa, ¿sabes? Como un punto y seguido o una coma fuerte. Divide el poema en dos partes que resuenan entre sí. ¿Y el kigo? El kigo es la referencia estacional, una palabra, una frase, que te dice si estamos en primavera, verano, otoño o invierno. Vienen de unas listas enormes, los saihiki. Unos almanaques para poetas, vaya. Exacto. Pero lo interesante es que incluso dentro de esta tradición hay flexibilidad. ¿Ah, sí? Incluso los grandes maestros como Basho se saltaban un poco las reglas. Pues sí. El propio Basho a veces usaba otras métricas, no siempre el 5-7-5. Y ya más adelante, en el siglo XX, el movimiento Gendai Haiku, pues abogó por más libertad, a veces sin kigo o sin esa métrica fija. Ajá. Y también hay que distinguirlo del Senryu, que es parecido en la forma corta, pero se enfoca más en la gente, en lo humano, a menudo con humor, no tanto en la naturaleza y la estación. Y un detalle curioso, en Japón se escribe en vertical, una sola columna, Eso es. pero aquí en Occidente casi siempre lo vemos en 3 líneas horizontales. Sí, es la adaptación más común. Si miramos un poco hacia atrás, el haiku no nació como un poema independiente, ¿no? Empezó como parte de algo más grande. Correcto, era el hokku, la estrofa inicial de un poema más largo, colaborativo, que se llamaba renga o renku. Fue Masaoka Shiki, ya a finales del 19, quien le puso el nombre haiku. Shiki, una figura clave entonces. Clave para la modernización. Él impulsó el haiku como forma autónoma, promovió el shaisei, que es como pintar la realidad con palabras, un boceto del natural, y defendió separarlo del renku y de la conexión tan directa con el budismo que tenía antes. Entiendo. Pero claro, Shiki no partía de cero. Estaban los grandes maestros anteriores. Basho, por ejemplo. Claro, Basho en el siglo XVII es quien realmente lo eleva a gran arte. Popularizó el hokku por sí mismo. Su diario de viaje, Oku no Hosomichi, que mezcla prosa y hokku. El haibun, ¿no? El estanque, Furuikeya, bueno, es el más famoso seguramente. Y después de Basho, Después vinieron otros grandes. En el 18, Yosabuson, con un estilo quizá más visual, era también un maestro del aika, que es la pintura combinada con el haiku. pintura y poema juntos. Qué interesante. Mucho. Y también Kobayashi Isa, un poco más tarde, su poesía es muy humana, muy cercana, llena de compasión por los pequeños animales, los insectos. Refleja un poco su vida, que fue bastante dura. Vale, tenemos la estructura, los maestros japoneses. ¿Y cómo da el salto? ¿Cómo esta forma tan japonesa acaba conquistando el mundo? Bueno, parece que hubo contactos tempranos, como un holandés, Henrik Dove, a principios del 19, pero la explosión real, sobre todo en el mundo de habla inglesa, fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Así? ¿Por qué entonces? Por las traducciones y los estudios. R.H. Blythe fue crucial, publicó obras clave desde 1949. También Kenneth Yasuda, con su idea del momento haiku, esa especie de revelación o experiencia intensa que el poema captura. Y Harold G. Henderson, otro gran traductor. Y esa influencia se notó rápido, ¿no? Sí, caló hondo. Piensa en los poetas imagistas, como Ezra Pound, que buscaban esa precisión, esa imagen directa. El haiku les encajaba. Y mencionabas antes a Richard Wright, el novelista afroamericano. Sí, es un caso impactante. Al final de su vida, descubrió el haiku leyendo a Blythe, a Basho, a Isa, y escribió miles de ellos. ¡Miles! Impresionante. Y a partir de ahí se extendió por todas partes. Por todas partes. A Italia llegó ya en los años 20, influyó a D'Annunzio, en España pues Machado, Juan Ramón Jiménez, Lorca, jugaron con él. En Latinoamérica también. También. El mexicano José Juan Tablada fue un pionero importante. Luego Borges en Argentina, Carrera Andrade en Ecuador, y bueno, en India, con Tagore, en Pakistán. Hasta políticos. Herman Van Rompuy, el expresidente del Consejo Europeo, es conocido por escribir haikus. Parece que esa capacidad de condensar un instante, una sensación, es universal. Totalmente. Y no solo el poema en sí. Esta adaptabilidad ha generado otras formas. Como el haibun y el haikai que mencionaste. Eso es, el haibun, prosa y haiku juntos, como hizo Basho. Y el haika, pintura y poema, como Buson. E incluso leí sobre los kuhai. Ah, sí. Son monumentos, a menudo piedras, con haikus grabados.
Llevan la poesía al paisaje físico. Es muy bonito. La verdad es que hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde la estructura, el on, el kireshi, el kigo. Pasando por los maestros, Basho, Isa, la modernización de Shiki. Hasta ese viaje increíble por el mundo y cómo se ha adaptado en tantas lenguas y hasta en nuevas formas. Sí, y quizá nos deja una reflexión interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que una forma tan breve, a veces con reglas tan estrictas, pueda capturar momentos y emociones que resuenan en culturas tan distintas a través de los siglos? Es una buena pregunta. Quizá esa misma brevedad obliga a ir a la esencia, a destilar la experiencia. Y ahí está su magia, ¿no? Su persistencia. Algo para darle una vuelta.